Buenas noches, mi nombre es Alejandro Egea, soy el director de EduMédica, la Dirección de Educación Médica de la División Salud del Grupo Montecristo. Bienvenidos a los que nos están viendo en vivo y a los que se están uniendo al canal de YouTube para ver esta tercera charla por parte del doctor Luis Diego Herrera Miguetti como parte de un ciclo que iniciamos hace unos meses con Medicina Corporativa y con el Centro de Salud Mental Herrera Miguetti, con el objetivo de poder actualizarles en el manejo terapéutico en ansiedad y depresión. El doctor Luis Diego Herrera Amiguetti es el director del Centro de Salud Mental Herrera Amiguetti, también es psiquiatra especializado en niños y adultos y sobre todo ha sido una persona que durante los últimos meses nos ha ayudado a ir descifrando un poco tanto cómo manejar el tema de ansiedad y depresión como el burnout. Y el cansancio en el trabajo, que son temas que hicimos en una encuesta hace unos meses en medicina corporativa, era relevante para su práctica diaria. Invitarlos a que si por alguna razón durante esta charla necesitan salir o no terminan de verla, o por el contrario, como nos ha sucedido en otras ocasiones, quieren retomar conceptos, invitarlos a que visiten el canal de educación médica del Hospital Metropolitano. Ahorita le pasamos el link. Tienen 17 videos con charlas de todo tipo. Por ejemplo, el último Expert Talk de septiembre fue sobre longevidad y la ciencia y aspectos prácticos por parte del doctor Mauricio Bondent. Está sumamente interesante y en el que pueden revisar las otras dos charlas que el doctor Herrera Miguetti nos ha dado. Así que bueno, eso queda ya aquí en línea. Y una vez que termine el doctor Herrera Amiguetti, que va a ser una charla aproximadamente 45 minutos a una hora, vamos a tener un espacio para preguntas. Así que para no retrasarnos con el espacio, doctor, buenas noches y muchas gracias. Creo que estas tres charlas que con hoy concluimos con usted han sido sumamente provechosas y en las que definitivamente, inclusive por lo que salía la semana pasada en La Nación, poder contar con herramientas para hacerle frente a la depresión y la ansiedad a nivel terapéutico es sumamente importante. Así que dejo de compartir pantalla y le doy el escenario a usted. Muy amable. Bien, muy buenas noches y muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que se hacen presente, sacando un rato de su tiempo de descanso para interesarse y compartir algunas ideas. El tema de ansiedad y depresión es un tema amplísimo, como ustedes se imaginarán, y entonces nos vamos a restringir algunos aspectos como prácticos y de interés para cualquier persona que tenga contacto o que tenga interés en tratar estas condiciones. Voy a empezar con algunas diapositivas en donde pongo en contexto el tema de la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, en este gráfico, en donde lo que se hace es que se ve los años perdidos por discapacidad, ¿verdad? Lo que se hace es que Perdón, doctor, viera que no se está viendo la pantalla que está compartiendo, por si gusta volver a compartirla. no se está viendo. Okay. No, es que como yo compartí pantalla, entonces eso eliminó que usted compartiera pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Estamos Listo. bien, ¿no? Gracias. Sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien, entonces les decía que en este gráfico eh, lo que se ve es la discapacidad que producen los diferentes trastornos mentales, neurológicos y suicidio, o gestos suicidas o intentos suicidas, como la contribución que tienen a la discapacidad por años de vida perdido. Como ustedes ven acá, la depresión y los trastornos por ansiedad ocupan el primer lugar en esta medida de prevalencia de la enfermedad ponderada
por su impacto discapacitante. Me parece que se pegó aquí la diapositiva. Sí, todavía no se ha pasado. A ver, está pegadillo. Sí. Bien. Ahora sí. En este Sí. otro gráfico parece que es el mismo, pero no es el mismo, porque aquí lo que se incluye es los años de vida perdida por discapacidad y por mortalidad. Y como ustedes ven, depresión y trastornos por ansiedad siguen siendo las principales causas de discapacidad y mortalidad entre todos los trastornos mentales, neurológicos y el suicidio. Otra manera de ver esto es a través de este el mapa de árbol de discapacidad. Aquí lo que se hace es que se ven las diferentes zonas, el color refleja la región, en este caso estamos hablando de las Américas, el tamaño de cada rectángulo refleja la magnitud de la carga, cuánto contribuye a los problemas de discapacidad, los problemas de salud mental, y los países se agrupan dependiendo de la magnitud del problema. Entonces, como ustedes ven aquí, Costa Rica está en un 34.1, esto es para todos los problemas de salud mental, que es, digamos, un rango alto para la región. En este caso es el mismo tipo de gráfico, pero lo que estamos viendo es la discapacidad por depresión nada más. Costa Rica, de acuerdo a esto, estamos en el rango también alto para las Américas. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Si lo vemos para ansiedad, los años de vida perdido por ansiedad, Costa Rica se ubica un poco en el promedio levemente alto por ansiedad. Entonces esto nos da una idea de cuál es la magnitud del problema en cuanto a ansiedad y depresión. En este mapa de árbol lo que vemos es suicidio y conductas autolesivas de autoagresión. Está igual por país y por la magnitud. Costa Rica en este caso tiene un 1.9, lo cual pues lo ubica dentro del rango como promedio, un promedio alto para la región de las Américas. Bien. Cuando vemos la prevalencia, nosotros no tenemos estos datos, esto es como si cuando se hace la encuesta de hogares en Costa Rica se pudiera evaluar con cuestionarios estructurados la frecuencia de depresión, pero como ustedes ven, para la población en general es un 8.4%, es una prevalencia bastante alta. Esto es, por ejemplo, para que tengan una idea, es lo mismo o un poquito más alto que la prevalencia de diabetes. En cuanto a ansiedad, es bastante más alta para la población general, es de un 19.1, casi la quinta parte de la población sufre ansiedad. Y si lo vemos, por ejemplo, en adolescentes, es muy alto, particularmente para las mujeres, donde un 25% de los adolescentes sufren algún trastorno ansioso. Con respecto a, a esto, es muy importante que cada vez vemos más gestos suicidas, más intentos suicidas en la población adolescente. Y esto pues está relacionado con la alta prevalencia de ansiedad y depresión en los adolescentes. Y esto explica pues la epidemia que tenemos de conductas autolesivas y que vemos cada vez más en nuestros hospitales y clínicas. Muchos de estos adolescentes no tienen en realidad una intención suicida. Muchos están más bien como ansiosos y sumamente estresados y expresan estos sentimientos por medio de este tipo de conductas autolesivas no suicidas. Y es como una forma de manejar sentimientos difíciles, de canalizar el estrés. Y lamentablemente es una forma que se ha visto legitimada por los llamados influencers en las redes sociales y se ha vuelto un problema sumamente difícil de manejar en la práctica clínica.
porque saturan muchos servicios de emergencia y los servicios de emergencia pues no están diseñados para manejar este tipo de condición, que si bien es una emergencia, no es realmente, en muchos casos, no es un intento suicida. Muy bien, veamos ahora un poco entonces el tema de la depresión. Una vez que tenemos una idea de la magnitud del problema, en función del tiempo voy a referirme nada más a las condiciones más frecuentes y más importantes de las condiciones depresivas. La depresión tiene varias presentaciones, entonces la que tenemos en primer lugar es la depresión mayor. La depresión mayor se caracteriza, como dice acá, por un cambio clarísimo, evidente en el estado de ánimo habitual de una persona, y que este cambio en el estado de ánimo tiene por lo menos 2 semanas de haberse instalado. El estado de ánimo se caracteriza por sentimientos de desesperanza, sentimientos de tristeza, pero estos tienen que ser como intensos, frecuentes, constantes, diarios, que ocupan una buena parte del día. El otro síntoma que es parte esencial de la depresión es lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de capacidad para disfrutar lo que se disfrutaba habitualmente. Hay pacientes que tienen más anedonia que tristeza, y otros tienen más tristeza. La culpa es un denominador común de muchas formas de depresión, pero es muy importante en la depresión mayor. Muchas veces es el sentimiento dominante en algunos pacientes. Y luego hay síntomas que son como el insomnio, el cansancio, la pérdida de concentración, pensamientos recurrentes de muerte, no necesariamente de suicidio, pero algunas veces de suicidio. Ese es como un resumen de con lo que llamamos depresión mayor. La distimia, que ahora se llama más formalmente depresión persistente recurrente, se caracteriza por síntomas también depresivos, como los que mencioné anteriormente con respecto a la depresión mayor, que son leves o moderados, no son tan severos, no es tan agudo como la depresión mayor, pero han estado presentes por mucho tiempo, generalmente por los últimos 2 años. De hecho, ese es un criterio diagnóstico que utilizamos para hacer el diagnóstico de isquemia, que esté presente por lo menos por 2 años. Hay igualmente trastornos del sueño, pérdida de concentración, entusiasmo, iniciativa. Es lo que se llama el sentido de agencia. La gente pierde como la motivación, la energía, la vitalidad para hacer las cosas. Lo que ocurre con la distimia es que como el proceso es tan prolongado, literalmente las personas se acostumbran a vivir así. E inclusive algunos piensan que así es la vida y que así va a seguir siendo. Pero esto no tiene que ser así, esto se puede tratar de manera efectiva, y es importante tener un alto índice de sospecha, porque si no puede pasarnos desapercibido, porque el paciente no necesariamente lo nota tan claramente como la depresión mayor. Es frecuente que los pacientes con distimia no refieran como tanta tristeza, sino más bien lo que les decía, una disminución del sentido de agencia, ¿verdad? La pérdida de motivación, de entusiasmo. Luego tenemos una condición muy frecuente, que es el síndrome depresivo premenstrual. Esto pues es generalmente un cambio en el estado de ánimo que se caracteriza por irritabilidad, ansiedad, llanto fácil, que ocurre generalmente en la semana anterior al periodo menstrual y se mantiene por los primeros días del periodo menstrual. Este tiende a remitir espontáneamente, pero cuando es recurrente y muy severo, es algo que debe ser tratado, porque realmente interfiere muchísimo con la calidad de vida de las mujeres que lo presentan. Pero rara vez la disforia o el malestar emocional continúa después de la menstruación. Hay otras condiciones que debemos como separar, porque ya son un tratamiento diferente y un abordaje un poco diferente.
que son como las formas de depresión asociadas a la bipolaridad, lo que llamamos depresión bipolar. Hoy, como su nombre lo dice, es un tipo de depresión que aparece en pacientes bipolares. Y luego, en nuestros días hemos visto alteraciones en el estado de ánimo que están relacionadas, por ejemplo, con el duelo o con lo que hemos llamado el languidecimiento asociado a la pandemia, en donde la persona pierde también la motivación, la lozanía, el vigor que lo caracteriza habitualmente. La depresión en la atención primaria tiene un poco características diferentes a las que vemos los psiquiatras, porque los psiquiatras tendemos a ver casos más severos. El médico en general y el médico internista se encuentra muchas veces trastornos depresivos, pero en la cantidad de demandas que tiene una atención de medicina general o de medicina interna, en general no se logra diagnosticar y por supuesto entonces no se trata. Como les decía, es una presentación más leve que la que se ve en la consulta de psiquiatría, lo cual contribuye a ser subdiagnosticado, pero además se presentan otros problemas. Uno es el problema de la comorbilidad. Muchas veces las personas deprimidas presentan comorbilidad no solamente con problemas de tipo médico, hipertensión, diabetes, diferentes formas de trastornos metabólicos, etcétera, sino que también presentan comorbilidad con otros trastornos mentales. El otro problema es el problema de la somatización. Una cantidad importante de pacientes, dependiendo de los estudios, puede ser de un 15 a un 25% de los pacientes que consultan por diferentes síntomas, muy a menudo por dolor, tienen una somatización, es decir, es la expresión de problemas de salud mental, muy a menudo ansiedad crónica, y entonces la presentan, el paciente no está consciente de que lo que tiene es eso, y lo presenta como una queja somática, y entonces el médico general y el internista tienen el gran reto de hacer el diagnóstico diferencial si es una condición de salud mental o si es un problema de medicina general. Luego está el problema del estigma y la negación que contribuye a que se subdiagnostique, ¿verdad? Existe todavía, lamentablemente, un gran prejuicio y las personas se avergüenzan de tener problemas de salud mental, sienten que es su responsabilidad y a menudo pues no lo reportan de una manera clara. Entonces, algo muy importante para poder hacer la identificación de los problemas de salud mental, específicamente de depresión, en la consulta del médico general o de medicina general, es el uso de algoritmos, pero estos tienen que ser breves, que permitan como la identificación que sea precisa del paciente, pero en un periodo corto, de tal manera que los médicos generales y los internistas no se vean agobiados por la necesidad de hacer entrevistas muy prolongadas. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen esta escala. Esta escala es muy útil. Se llama la PHQ-9. Ha sido validada en varios idiomas y en diferentes poblaciones y consta, como ustedes ven ahí, de 9 ítems que se califican en, ¿verdad? 0, 1, 2 y 13, dependiendo de la categoría, nunca, varios días, más de la mitad de los días y todos los días en cada una de esas ítems o de esas dimensiones de la depresión. Ahí aparece, ¿verdad? Se hace el puntaje total y ustedes ven los puntos de corte que se utilizan. Esta escala es gratis, ustedes lo pueden bajar de internet, el paciente lo puede llenar en la sala de espera, lo puede llenar rápidamente, inclusive en la consulta, y es una forma que está muy bien validada de identificar cuadros depresivos. Muy bien, veamos entonces ahora un poco sobre el tratamiento de la depresión. En general hay 3 tipos de
tratamiento de intervenciones, está el tratamiento farmacológico, están los tratamientos psicológicos. En esto es un poco confuso porque hay una gran cantidad de tratamientos psicológicos. Los que tienen más evidencia de efectividad es la terapia cognitiva conductual, que es una forma de terapia estructurada, organizada. La terapia interpersonal también está bien documentada la evidencia de que ayuda a superar la depresión, tanto la distimia como la depresión mayor. Hay otros tipos de terapia que también han sido efectivas, pero no los voy a mencionar ahora. Y luego tenemos lo que podríamos llamar como estilos de vida o hábitos y prácticas. Los que están mejor documentados que ayudan son el ejercicio físico y la meditación, particularmente esta forma de meditación que se ha popularizado mucho, que en inglés se llama mindfulness, y ahora me voy a referir un poco más a eso y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, es importante tener también, como hablaba, no solamente escalas de evaluación que nos permitan revisar esto rápidamente, sino que tener algoritmos para el tratamiento de la depresión mayor, para proceder de una manera ordenada, sin necesidad de tener pues, el entrenamiento que tenemos los psiquiatras. Existen muchos algoritmos en la literatura para trastornos psiquiátricos. Algunos son desarrollados en Estados Unidos, otros en Europa. Pero los más conocidos son los que han sido desarrollados en los Estados Unidos. Estos que voy a presentar hoy como ejemplos, a mí me parece que son buenos ejemplos. Han sido desarrollados en la clínica que se llama la Clínica de la Costa Sur, que es una clínica de psiquiatría afiliada a la Universidad de Harvard y es un centro de entrenamiento de los residentes de psiquiatría en Boston. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, una vez que uno hace el diagnóstico de depresión unipolar no psicótica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Depresión unipolar es que no está relacionado con bipolaridad, con enfermedad, lo que llamábamos antes maníaco-depresiva, y que la persona mantiene un contacto con la realidad, no ha perdido el contacto con la realidad de tal manera que no presenta alucinaciones, ni presenta ideas delirantes, ni alteraciones perceptuales. Esa es la forma más frecuente de presentación. Y entonces, una vez que uno hace el diagnóstico, la primera pregunta es que si ha tenido tratamiento adecuado, ya sea con alguno de estos medicamentos, con sertralina, fluoxetina, escitalopram o bupropion. Bupropion es un medicamento que es un antidepresivo efectivo, pero para los pacientes que la idea de presentar un efecto secundario en términos de disfunción sexual es inaceptable, es una buena opción porque no produce disfunción sexual. Entonces, existen otros medicamentos que son inhibidores de recaptación de serotonina que podrían estar en esta lista, pero estos son los que están como mejor documentados. Entonces, si el paciente no ha recibido, pues entonces lógicamente lo que hay que hacer es iniciar tratamiento con alguno de estos medicamentos que acabo de mencionar en el recuadro anterior. Si el paciente recibió tratamiento pero no obtuvo ningún beneficio, entonces el siguiente paso es cambiar a otro del grupo 1, de los que están listados ahí, o uno obviamente que no haya recibido, o si no, usar un antidepresivo dual. De los más utilizados y efectivos está la venlafaxina y también la mirtazapina. Si no hay beneficio al cambiar de antidepresivo o utilizar uno dual, entonces uno puede aumentar el efecto de un antidepresivo que esté usando con dosis bajas de antipsicóticos atípicos. Los que más usamos son la quetiapina, la risperidona y el aripiprazol. Estos generalmente se usan a dosis bajas y en muchos pacientes esto produce un aumento, se resalta, se amplifica el efecto antidepresivo y podemos tratar al paciente efectivamente. Si esto no diera resultado, si no se obtiene un beneficio,
estamos entonces en presencia de una depresión resistente al tratamiento y el paciente es un candidato a tratamiento con ketamina, la cual se puede hacer por vía intravenosa o por vía intranasal, o terapia electroconvulsiva, que a pesar de todo el estigma y la desinformación que existe con esto, es una de las intervenciones más efectivas en las depresiones más difíciles de tratar. Muy bien. Entonces, este es un algoritmo sencillo, no cubre todo, pero sí nos ayuda a orientarnos con respecto a la mayor parte de los pacientes. Algunos clínicos también lo que hacemos es que combinamos diferentes antidepresivos. Entonces, por ejemplo, uno puede combinar un dual con bupropión o puede combinar un inhibidor de recaptación de serotonina con un dual en busca de mayor efectividad y en muchas ocasiones eso también es efectivo. A veces los pacientes se resisten un poco a la idea de tomar dos antidepresivos, pero en realidad no es algo tan extraño en la práctica de la medicina. En la hipertensión muchas personas toman dos antihipertensivos, tres antihipertensivos. Muy bien. Entonces vean qué interesante esto, por ejemplo, con estilos de vida. Este es un estudio sumamente poderoso publicado el año pasado sobre la relación entre actividad física e incidencia de depresión. Aquí en el eje vertical lo que ustedes ven es el riesgo relativo para desarrollar un cuadro depresivo y en el eje horizontal es la actividad física en términos de horas por semana, de energía, de horas por semana que las personas hicieron. Eso es un estudio muy poderoso porque es un metaanálisis de 15 estudios longitudinales de por lo menos 3 años de duración, en donde se incluyeron casi 200,000 pacientes, ¿verdad? Es una gran cantidad de personas. Entonces ustedes ven que la incidencia de depresión es mucho más alta a niveles bajos de ejercicio, o sea, en las personas muy sedentarias. Luego hay una disminución clara conforme aumenta el nivel de ejercicio, que se tiende a aplanar con el tiempo, pero todavía se obtienen beneficios hasta las 35 semanas. Entonces, esta es una intervención, como he mencionado otras veces, que es barata, es gratis, toda la tenemos a disposición porque no se necesita ningún equipo especial y es algo que tiene un claro beneficio. Para que tengan una idea tal vez más operativa del beneficio del ejercicio, si una persona camina rápidamente un total de 2.5 horas por semana, reduce el riesgo de depresión en un 25%. Y si todas las personas en una población cumplieran los 150 minutos que recomienda los organismos internacionales de ejercicio por semana, se podría prevenir 1 de 9 casos de depresión. Entonces, a mí me parece muy interesante y muy importante darlo a conocer a los pacientes. La otra intervención que he mencionado, que es la respiración diafragmática, los ejercicios de meditación, ¿verdad? La respiración profunda ha demostrado que baja los niveles de emociones negativas y de cortisol. Por ejemplo, en este estudio que he hecho en conjunto por profesionales del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard, y la Universidad de Pekín de Medicina, aquí ustedes ven que se entrenó durante 20 semanas a un grupo de personas para que aprendieran a hacer respiración diafragmática y se comparó con un grupo control al cual no se le enseñó a hacer nada. Y como ustedes ven, hay una disminución en la frecuencia respiratoria. Las personas se entrenan a respirar más eficientemente en unas cuantas semanas con entrenamiento adecuado. Si lo vemos en términos de emociones negativas, entre la primera sesión y la segunda sesión hay una disminución importante de las emociones negativas reportadas por tanto el grupo, por el grupo de respiración diafragmática, y cuando se mide el nivel de cortisol entre la primera sesión y la última sesión, también hay una disminución del nivel de cortisol, lo cual, como todos sabemos, está relacionado
con estrés y con otras condiciones tanto físicas como mentales. Entonces, esta práctica de respiración diafragmática nuevamente es algo que podemos incorporar dentro de nuestras recomendaciones a los pacientes con bastante seguridad de que les va a ayudar. Pasemos ahora a ver las condiciones más frecuentes que encontramos con la ansiedad. En general, lo que entendemos o aceptamos es que la ansiedad es como una emoción normal. Sentir cierto grado de preocupación o aprensión antes de dar una charla como esta, lo consideramos algo normal. Antes de tener una entrevista de trabajo, consideramos que esos niveles de ansiedad son normales porque nos ayudan como a prepararnos para enfrentar un reto. Esa es la función adaptativa que tiene la ansiedad. Se puede definir como una emoción muy similar al miedo. La sensación de angustia, es una sensación de miedo excesivo, de aprensión excesiva. La ansiedad problemática o patológica, la que tenemos que tratar, se caracteriza por esto, por un estado de alerta sostenido. La persona mantiene como un nivel de vigilancia innecesario que lo desgasta. La persona también experimenta tantos síntomas como de tipo físico, corporal, como palpitaciones, sudoración, cansancio, etcétera, como de tipo cognitivo, pensamientos recurrentes, la rumiación, darle vueltas a las mismas cosas sin que llegue a nada positivo. Y la ansiedad tiene pues múltiples manifestaciones que vamos a ver algunas de las más prevalentes. La ansiedad generalizada es, digamos, la más frecuente. Lo más común es un estado, como les decía, como de aprensión, dificultad para relajarse, un estado de vigilancia constante por cosas que podrían salir mal. La persona lo que hace es estar como entreteniendo escenarios negativos en su mente, la inmensa mayoría de los cuales nunca ocurre, y se asocia como a fatiga, a irritabilidad, a una gran dificultad para estar en el presente. Siempre se está pensando en cosas en el futuro o cosas que ocurrieron mal en el pasado. Se asocia también a una sensación de agobio, hipersecreción gástrica, insomnio. Y estas manifestaciones están presentes la mayor parte de los días. La prevalencia de la ansiedad generalizada es bastante alta. Y como les enseñé anteriormente, por lo menos un quinto de la población ha experimentado ansiedad generalizada en algún momento. La ansiedad social es la segunda, digamos, esas son las dos más frecuentes, la ansiedad, generalizada y la ansiedad social. La ansiedad social se caracteriza por que enfrentar situaciones sociales, sobre todo con personas desconocidas, se vive como algo amenazante. La persona evita estas situaciones, siempre siente que cuando está alrededor de situaciones sociales va a estar sujeta a escrutinio, a evaluación. Piensa que va a decir o hacer cosas que lo van a poner en una situación como vergonzosa, humillante, que se va a bloquear y no va a poder decir nada o va a decir tonteras, que no le va a salir la voz, que se va a quedar en blanco, en tico, que se la va a pelar, ¿verdad? Entonces la persona lo que hace es evitar estas situaciones y restringe su rango de experiencias y su calidad de vida. Hay una forma de ansiedad social que se restringe a la ejecución. O sea, la persona puede ir, digamos, a una reunión, a una fiesta, puede ir a un cóctel, puede participar en actividades donde hay otra gente, aunque no sean conocidos, pero lo que sí le afecta muchísimo es hablar en público. Eso es lo más característico.
En hablar en público, entonces se experimenta intensamente los síntomas de ansiedad que hemos mencionado anteriormente. Algunas veces no es solamente hablar en público, algunas veces es, por ejemplo, alrededor de hacer un examen, o inclusive algunas personas se ponen muy ansiosas de que las vean comiendo o que las vean escribiendo. Eh, y es una forma que limita mucho como la calidad de vida de las personas. Los ataques de pánico también son frecuentes, son episodios como agudos, afortunadamente no duran mucho, pero parece que duran eternamente, como se viven, en donde hay ansiedad intensa y se caracterizan por un aumento súbito de un malestar o miedo que llega a un pico en unos pocos minutos y en donde generalmente ocurren varias de las siguientes manifestaciones. La persona tiene palpitaciones, da náusea, la sensación de ahogarse, de que no puede inspirar o no puede aspirar bien. Eh, Hay una sensación a menudo de despersonalización, como de sentirse raro con respecto a sí mismo, una sensación de irrealidad, de que se ve el mundo externo como de una manera que se ve extraña, como si estuviera viéndolo desde afuera o con una cámara o algo así. Las personas a menudo sienten que se van a perder la razón, que se van a volver locos, piensan que se van a desmayar o que pueden morir súbitamente y buscan ir a una sala de emergencias o alguien que los atienda. Los ataques de ansiedad pueden ser precedidos por ansiedad, los ataques de pánico pueden ser precedidos por ansiedad, pero algunas veces aparecen súbitamente con detonantes que son ajenos a la conciencia de la persona y lo que empieza a sentir generalmente es una sensación rara corporal, muy a menudo náusea, dificultad para respirar y rápidamente entra en un estado de pánico. Muy frecuentemente en nuestro medio tenemos lo que antes llamábamos hipocondría, que es ansiedad por la salud. Es personas que tienen una gran preocupación por tener enfermedades, pero no tienen los síntomas. Los síntomas somáticos o corporales no están presentes o son muy leves. Lo que existe es un altísimo grado de preocupación y de sospecha por tener alguna condición física que puede ser como amenazante. La persona, si le es posible, consulta frecuentemente, se está examinando, pide exámenes de gabinete, de laboratorio. Estos, si salen normales, lo tranquilizan por unos días y luego vuelve sobre el tema a preocuparse por el problema anterior o alguno nuevo. A menudo van como migrando de un órgano a otro. Si les duele la cabeza, un día piensan que tienen un tumor en el cerebro, etc. Algunas personas que tienen hipocondría o ansiedad de salud, en lugar de estar buscando consulta para que les encuentren algo, por así decirlo, lo que hacen es evitar consultar, más bien le huyen a los médicos y a los hospitales por el temor de que les encuentren lo que ellos temen tener. Los trastornos por síntomas somáticos, como creo que mencioné anteriormente, son frecuentísimos en la consulta de medicina general. Algunas estimaciones dicen que el 25% puede ser de las consultas pueden ser por trastornos somáticos. Eh, Se caracterizan por eso, porque el paciente queja uno o varios síntomas que le interfieren con la vida cotidiana por la preocupación excesiva que deposita en este síntoma. Y también se dedica como a evaluarse y a estarse palpando y a estar viendo posibles manifestaciones. Algunos pacientes solo experimentan dolor, es una presentación frecuente donde solamente experimentan cefalea o dolor lumbar, y en ese caso lo especificamos que es trastorno por síntomas somáticos limitado al dolor. El trastorno compulsivo, que era lo que en la terminología previa se llamaba histeria o reacción histérica, ahora le llamamos trastorno compulsivo o trastorno neurológico funcional. Entonces hay una o más alteraciones en la motricidad o en la percepción, pero son incompatibles con el examen físico y con la historia. A la hora de evaluar al paciente nos damos cuenta
que hay una discrepancia entre los síntomas que el paciente presenta y el examen neurológico, físico y la historia médica. Los frecuentes son dificultades para hablar, parálisis, algunas personas presentan pseudoconvulsiones, hay diferentes tipos de manifestaciones y a menudo, con alguna frecuencia, son secundarios a una experiencia traumática, pero en general son derivados de niveles altos de ansiedad. Aunque ahora los clasificamos como de trastornos somáticos y condiciones relacionadas, son trastornos que son la psicofisiopatología, tienen que ver con la ansiedad. Muy bien. Entonces, digamos, la ansiedad problemática, la ansiedad patológica, la evaluamos en base a 3 dimensiones. Es el grado de disfunción que presenta, cuánto afecta la calidad de vida, la frecuencia con que se presenta, la duración de los síntomas. Y estos son, les digo, son cosas que son irracionales, son despegados de la realidad, son desproporcionados para la situación que los genera. A menudo la persona lo que hace es evitar las cosas que le producen ansiedad, conducir o ir al supermercado o lo que sea, ir a reuniones sociales. Los síntomas no son deseados, la persona no busca tenerlos, sino que se siente como presa o víctima de estos síntomas y tienden a ser recurrentes. Cuando tienen todas estas características, entonces consideramos que se debe tratar. Nuevamente, afortunadamente, se han validado escalas de diferente tipo para evaluar la ansiedad generalizada. Esta es la que se conoce como el GAD-7. Nuevamente, esta se puede llenar muy rápidamente y esto nos da una idea clara y precisa de si la persona sufre ansiedad problemática o patológica. Ahí ustedes ven los puntos de corte. Estas escalas están por todo lado, las pueden ver en internet. Y entonces veamos ahora un algoritmo nuevamente de este grupo de Harvard para la ansiedad generalizada. Este es un poquito más largo. Es importante cuando uno va a tratar a alguien, tener en cuenta si tiene comorbilidad con depresión, lo cual no es raro, si tiene comorbilidad con otros trastornos como, por ejemplo, síndrome de estrés postraumático o alguna otra condición. Luego, si están presentes ideas suicidas, porque es importante abordar eso de una manera independiente y deliberada. La presencia de insomnio es importante a la hora de considerar medicaciones. Los adultos mayores, como a menudo están tomando varios medicamentos, entonces también es importante tomar esto con consideración. La fertilidad, porque algunos productos que usamos para tratar la ansiedad son teratógenos o pueden causar problemas en el desarrollo embrionario. Y otras cosas como la historia del paciente en cuanto a apego a tratamientos, creencias culturales con respecto a la ansiedad, que son importantes abordarlos para que haya una buena adhesión al tratamiento. Entonces, lo primero, si diagnosticamos ansiedad generalizada, son los inhibidores de recaptación de serotonina o los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. Son los que mencioné anteriormente con respecto a depresión. Y hay que usarlos por unas 4 a 6 semanas mínimo para ver si se da un resultado. Si hay una buena respuesta o una remisión de los síntomas, hay que mantenerlos por 1 año. Eso es muy importante. Si no se mantienen por 1 año, la incidencia de recaídas es alta. Si después de 4 a 6 semanas no hay respuesta, entonces uno cambia de antidepresivo, de inhibidor de recaptación de serotonina o de dual, o cambia de tipo, ¿verdad? Si hay una buena respuesta, pues nuevamente 1 año de tratamiento. Ahora, puede ser que no haya una respuesta y entonces uno debe considerar si existe una comorbilidad, si hay otra condición coexistente con la ansiedad generalizada. Las más frecuentes es otro trastorno ansioso, por ejemplo, un trastorno por pánico. Y si encontramos un trastorno por pánico, entonces podemos agregar
benzodiazepinas, podemos agregar un dual si está tomando un inhibidor de recaptación de serotonina selectivo, y técnicas psicológicas como terapia cognitiva conductual, que se ha visto que es efectiva para el pánico. Si la comorbilidad es con ansiedad social, entonces se puede agregar una benzodiazepina, dosis bajas de un antipsicótico atípico, como lo mencioné anteriormente, o un inhibidor de recaptación de serotonina también. Si la comorbilidad es con trastorno obsesivo compulsivo, entonces los medicamentos de elección son la fluoxetina, la luvoxamina y la sertralina, de los que tenemos actualmente en nuestro mercado. Había un tricíclico que usábamos mucho que se llama clomipramina, que lamentablemente ya no está en el mercado. Hay otro tipo de comorbilidad que puede ser un trastorno bipolar. Los pacientes bipolares, por lo menos un 70% experimentan ansiedad generalizada en algún momento del curso de su enfermedad. Y ya si hay un trastorno bipolar de por medio, es mejor hacer una referencia a psiquiatría. Entonces, este es un algoritmo que puede serles útiles para el manejo de la ansiedad generalizada en la consulta de medicina general. Para la ansiedad social, una vez que uno hace el diagnóstico, entonces nuevamente iniciamos con los mismos, con escitalopram, fluoxetina, paroxetina o sertralina. Estos son los que tienen más evidencia de que funcionan para la ansiedad social. Si no hay respuesta, entonces intentamos con un dual, como venlafaxina o duloxetina. Si no hay respuesta, entonces podemos agregar una benzodiazepina, como el alprazolam o el clonazepam. Y si el diagnóstico de ansiedad social es del tipo que les mencionaba anteriormente, que es limitada a hablar en público o desempeño en público, entonces podemos dar un beta bloqueador no selectivo como el propanolol, usándolo en caso necesario. No hay que usarlo todos los días como un antidepresivo, como una benzodiazepina. Si no hay respuesta ante esto, entonces agregamos la benzodiazepina al beta bloqueador. Existen para prácticamente todas las guías recomiendan tratamiento psicológico para la ansiedad social. Es efectiva. La terapia cognitiva conductual es la que tiene más evidencia, y la combinación de medicación y terapia cognitiva conductual es más efectiva que solamente medicación o que solamente terapia cognitiva conductual. Muy bien. Con respecto a ansiedad y ejercicio, volviendo al tema de hábitos y estilos de vida, es sumamente importante. El ejercicio ayuda de diferentes maneras, ¿verdad? Una es que distrae al cerebro literalmente de la sobrepreocupación y rumiación. Uno no puede hacer varias cosas al mismo tiempo con el cerebro. El cerebro es limitado en su capacidad de hacer múltiples tareas. Y si uno está bajo un ejercicio moderado o intenso de tipo aeróbico, por ejemplo, es imposible estar entreteniendo ideas de sobrepreocupación y estar rumiando ideas. Luego diluye la tensión muscular, que es un síntoma frecuente en las personas crónicamente ansiosas y estresadas. Muy interesantemente, genera la producción de neurotransmisores, el ácido gamma aminobutírico, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y las endorfinas, y favorece la neurogénesis, la formación de neuronas nuevas. Por ejemplo, en este gráfico que les pongo acá, ustedes ven arriba son los controles, que son animales de experimentación que tuvieron un modelo sedentario, y los otros son los corredores, los que los ponían a correr de manera moderada a intensa. Y después de 2 semanas, en el gráfico B, en el cuadrito B, los puntos negros son neuronas nuevas que están como en anaranjado en el cuadrito D, en la fotografía y electrónica del cuadrito D. Entonces, ese es un efecto muy claro y muy importante del ejercicio sobre la neurogénesis, que tiene un valor muy importante. Se me olvidaba mencionar, esto es sobre el hipocampo. El hipocampo es una estructura sumamente importante en procesos de memorización y funciones ejecutivas. Entonces,
En general, el ejercicio fomenta mucho la resiliencia, que es la capacidad para soportar estrés y devolvernos a la forma original que teníamos, y activa la corteza prefrontal, que es encargada de funciones mentales superiores. Entonces, este otro estudio, por ejemplo, es comparando la efectividad de un antidepresivo, el escitalopram, con la práctica de meditación o mindfulness. Entonces, muy interesante. Es un estudio reciente, como ustedes ven, publicado ahora en el 2023, y en donde lo que se hizo fue que se tomaron como 276 personas y se distribuyeron aleatoriamente. Más o menos la mitad se le dio escitalopram de 10 a 20 miligramos al día, y a la otra mitad se le dieron 8 semanas de meditación, de mindfulness diariamente, de instrucción individual. Y el resultado, en resumen, es que básicamente la práctica de mindfulness no fue inferior a el uso de escitalopram durante 24 semanas. Entonces, este es como bien, bien interesante. Yo no puedo enfatizar más la importancia que tiene el ejercicio y las prácticas de meditación y relajación. Tal vez para terminar, a menudo se me preguntan en algunas charlas sobre el uso de antidepresivos en el embarazo y la lactancia. Este, este es un metaanálisis muy importante sobre el impacto que tiene la depresión materna y la ansiedad en el desarrollo socioemocional de los niños. Bueno, es importantísimo, ¿verdad? Eh, Aproximadamente un 20% de todas las mujeres embarazadas sufren de alguna forma de depresión y ansiedad, pero se estima que nada más el 85% de todas las que sufren ansiedad no recibe tratamiento. Nada más tal vez un 15% recibe tratamiento. Y el estrés posparto se asocia negativamente con mala trayectoria a nivel de desarrollo, déficit de crecimiento lineal, mal desarrollo del lenguaje y desarrollo cognitivo, eh, alteraciones en la motricidad gruesa y la motricidad fina. En fin, existe también una relación inversa entre la experiencia de lactancia materna y la depresión postparto. Entonces, es importantísimo tratar la depresión y la ansiedad en las mujeres embarazadas. Es importante para ellas y es importante también para los bebés. Entonces, tenemos algunos estudios interesantes ya de los grandes grupos de población, viendo la asociación que existe entre antidepresivos durante el embarazo y el riesgo de trastornos en el desarrollo. En general, como ustedes pueden ver aquí en las conclusiones, se considera que el riesgo de antidepresivos y secuelas a nivel de neurodesarrollo es muy bajo o puede ser casi que inexistente, sobre todo cuando se analizan adecuadamente y se controlan diferentes factores, no cuando se ven los datos crudos porque ahí se distorsiona mucho el asunto, pero cuando se controlan bien diferentes factores que contribuyen a la asociación, esta realmente no es clínicamente significativa. Uno de los antidepresivos más estudiados en la sertralina en el posparto y cuando las mamás dan lactancia materna. Y en general la sertralina se ha visto que es uno de los antidepresivos más seguros, no produce grandes trastornos. Algunos niños se ponen irritables o tienen dificultades en la alimentación. Particularmente cuando tienen un bajo peso al nacer o cuando fueron prematuros. Pero esto, digamos, son síntomas que son frecuentes en muchos niños y es importante hacer un balance entre beneficios y costos a la hora de utilizar estos medicamentos en las madres, porque ya les digo, una madre deprimida con una depresión postparto tiene un efecto lamentablemente devastador sobre el desarrollo del niño. Medicamentos muy viejos como la imipramina, que ya ahora
se usa muy poco para la depresión, en la depresión de adultos y adolescentes. Todavía lo usamos, pero se usa poco. Es un medicamento que puede ser muy interesante utilizando durante la lactancia porque las concentraciones que llegan a la leche son sumamente bajas y entonces muchos expertos en este tema de medicación y lactancia la consideran uno de los antidepresivos de elección por su baja concentración en la leche materna. Muy bien, eso era lo que les quería traer. Creo que ya llegamos como a la hora y entonces si tienen alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero, sumamente interesante. Creo que complementa muy bien lo que había abordado en la primera charla y que algunos de los asistentes nos habían dicho que les interesaba mucho ver la parte de medicamentos asociados, ¿verdad?, a la ansiedad y a la depresión. Segundo, estaban preguntando en el chat cuál era el nombre del test que usted mencionó anteriormente. Entonces, si lo puede decir, igualmente también ofrezco la posibilidad de montar ese algoritmo y hacer como lo hicimos en el de Burnout, ¿verdad? De que quede ya listo y que quede como una herramienta que podamos implementar. ¿Cómo es que se llama? Perdón, es que no entendí la pregunta. ¿Qué es lo que no se entendió? Sí, usted ¿Qué es lo que mencionó se... un test anteriormente que puso en pantalla, que eran 10 preguntas y lo que nos estaba preguntando Jennifer era cuál era el nombre de ese test. Ah, ya, sí. Sí, ustedes lo encuentran inmediatamente así, facilísimo. Es P como de Pedro, H, Q-9. Ok, y justo Jacqueline Orozco lo acaba de escribir, o GAT7 también puso. El GAT7 es el de ansiedad y el PHQ-9 es para depresión. Bueno, listo, entonces, y ansiedad GAT7. Estoy aquí solo ordenando lo que Jacqueline ya puso. Más bien, gracias, Jacqueline. Jacqueline inclusive puso por un año a partir de mejoría de síntomas o desde su inicio. Es en el caso de tratamiento de ansiedad. Sí, sí, en ansiedad, sí. Ok. Luego, estaba poniendo Jennifer el uso de clonazepam o benzodiazepinas para cuadros de ansiedad de diagnóstico inicial. ¿Cuál es? Sí, o sea, las benzodiazepinas en general, la verdad, los utilizamos para el manejo del trastorno ansioso, pero una estrategia, vamos a ver, déjenme echarme para atrás. Las benzodiazepinas son muy efectivas para tratar la ansiedad y son muy efectivas para bajar un cuadro de ansiedad, para apagar el incendio. Nada más que tienen el potencial de ser adictivas, ¿verdad? De formar dependencia también y adicción. Y entonces una estrategia que se usa muy a menudo, es la estrategia que uso, es que inicio con un antidepresivo, con un inhibidor de recaptación de serotonina, como los que mencioné, y simultáneamente con una benzodiazepina para aliviarle al paciente inmediatamente la ansiedad. Pero conforme el antidepresivo va haciendo efecto, lo cual toma lugar en 2, 3 semanas, la persona puede ir bajando el uso de la benzodiazepina y entonces se reduce el riesgo de adicción. Muchas veces el paciente lo que hace es que toma el antidepresivo, se mantiene muy bien la mayor parte del tiempo y ocasionalmente usa una benzodiazepina. Pero la idea es usarlas de esa manera combinada porque el antidepresivo lo que hace es prevenir el incendio. La benzodiazepina lo que hace es apagarlo. Ok, perfecto. Hay otras preguntas, doctor. Dicen, ¿existe algún tipo de cambio en respuesta terapéutica esperando de cambiar al paciente que ya está con tratamiento dual con venlaxafina o desvenlaxafina? No estoy seguro si entiendo la pregunta, qué pena. Ok, tal vez Fernando se la puede aclarar, inclusive si puede desbloquear el micrófono. Por mientras, Jennifer dice cómo diferenciar más rápidamente la agorafobia con la fobia social, porque muchas veces tiende a ser confuso lo que él o la paciente manifiesta. Sí, la agorafobia se relaciona muchísimo con la experiencia de ataques de pánico. Y entonces la persona
tiene temor a estar en lugares abiertos o en lugares cerrados, dependiendo si es agorafobia, claustrofobia. Se asocia mucho con la experiencia de pánico. Los ataques de pánico muy a menudo se disparan en ciertas circunstancias como estereotipadas. Por ejemplo, es muy frecuente que la gente tenga ataques de pánico cuando va conduciendo en una carretera y pareciera como que lo que siente es que no sabe en qué momento se puede salir y que si le pasara algo no podría salirse. También a veces en misa o en supermercados o en ambientes abiertos pero donde hay mucha gente. Entonces es diferente porque la fobia social se relaciona con el temor, el sentir como amenazante, el compartir socialmente, no tanto con los espacios, sino con las personas. Ok, y tal vez en esa línea, Jennifer Gamboa preguntaba cuál podría ser la diferencia más clara entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. Sí, en realidad no hay diferencia, es un asunto de terminología y lo que tratamos de indicar cuando usamos ataques de pánico es que la crisis de ansiedad es de tal intensidad que se caracteriza por los síntomas que mencioné anteriormente, ¿verdad? De una sensación súbita de miedo que crece en minutos, en donde la persona siente náusea, palpitaciones, sudoración, la sensación inminente de que va a perder la razón o que se va a desmayar. Pero es un asunto de intensidad. Ataques de ansiedad y ataques de pánico no son categóricamente diferentes, es una dimensión en donde los ataques de pánico, digamos, son la forma más extrema de la ansiedad. Ok. Después preguntan, con el aumento del consumo de la marihuana o alcohol en los jóvenes, ¿cómo deberíamos de usar los tratamientos para ansiedad y depresión? Sí, ese es un problema muy interesante, muy buena pregunta porque, bueno, por un lado, el consumo de marihuana es altamente prevalente. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, hay personas que cuando fuman marihuana experimentan una disminución de la ansiedad. Eso debo decir que es transitorio. Si consumen marihuana crónicamente, me refiero muchos meses, años, eh, eventualmente no les alivia la ansiedad y más bien les puede disparar la ansiedad. Pero en las personas que son muy ansiosas, eh, con cierta frecuencia, al fumar marihuana, tienen ataques de pánico. No se les alivia la ansiedad, sino más bien se les dispara un ataque de pánico ahí con componentes paranoides muy desagradable. De hecho, esas personas rara vez vuelven a fumar marihuana. Ahora, cuando una persona está fumando marihuana, uno no puede evaluar bien el efecto que tienen los antidepresivos, porque hay, por un lado, cierta interacción en donde uno no puede valorar el efecto del antidepresivo en la ansiedad, y por otro lado, como la marihuana tiene un efecto que altera el estado de conciencia, pues uno no puede evaluar bien. Lo ideal es que la persona suspenda el uso de la marihuana y uno pues eh, prácticamente lo rete a que se controle la ansiedad por medio de tratamientos médicos y no por el consumo de marihuana. Eh, Nada más como una parte, el problema del consumo de la marihuana en adolescentes muy jóvenes es un problema muy serio porque un porcentaje importante de los muchachos que fuman marihuana tempranamente de manera consuetudinaria desarrollan alteraciones en la percepción como de tipo psicótico. Ahora, y una pregunta en esa línea, digamos, con el uso de CBD, o sea, ya quitando el componente de THCP, ¿hay cómo se utiliza o se complementa? Sí, sí ahora está, ¿verdad?, muy de moda el CBD. En realidad, digamos, el CBD, a diferencia del THC o la marihuana, digamos, que se fuma normalmente para fines recreativos, lo que pasa es que un porcentaje muy pequeño del CBD entra al cerebro. Sí entra al cerebro, pero es un porcentaje pequeño. Entonces, la posibilidad de tener, eh, digamos, una exacerbación de la ansiedad, etcétera, es mucho más baja y la gente lo usa mucho para tratarse la ansiedad o para favorecer dormir. En realidad no hay evidencia de que esto sea más efectivo que un efecto placebo.
Y en realidad, digamos, para el CBD, esto es bien interesante porque existe muchísima, digamos, desinformación o mala información. El CBD solamente tiene una indicación, es por el FDA, eh, es una, ¿verdad? Es una eh, eh, forma concentrada de cannabidiol, que lo que se usa nada más es para dos formas de epilepsia en la niñez, que es el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Esas son las únicas indicaciones que tiene el CBD para en medicina. Lo demás es pura anécdota y influencias de grupo. Interesante. Para la muy frecuente queja de síntomas sexuales con ISRS, aparte de bupropión, ¿cuál otro medicamento podría ser una buena opción de cambio? Sí, digamos, el bupropión es el que menos o no produce prácticamente nunca o nunca disfunción sexual. El segundo, yo diría que es la mirtazapina. Es un excelente medicamento para evitar la disfunción sexual y es un antidepresivo y un ansiolítico, bueno, un medicamento para la ansiedad y para la depresión efectivo. Esos serían los dos primeros. Luego, digamos, es variable. Eh, déjeme, estamos todavía compartiendo pantalla, No, Alejandro. yo lo quité, pero si quiere lo puedo volver a poner, doctor. Era para que se le viera mejor. Lo está explicando. Este, Tal vez déjeme ver si puedo. Aquí tienen este cuadro. ¿Lo pueden ver? Todavía no. Ya yo lo tengo aquí en pantalla, pero No, todavía no se ve, doctor, por aquello. no se ve. Bueno, digamos, como les decía, el bupropión es el que menos, mirtazapina sigue. Luego, el que sigue en frecuencia, pero ya eso es como la mitad de los pacientes experimenta, es la fluoxetina. La sertralina anda parecido. La fluoxamina produce más disfunción sexual. Y la paroxetina, como el 65% de los pacientes pueden experimentar disfunción sexual. Esto es variable, ¿verdad? La disfunción puede ser desde eh, disminución de libido, de interés en el sexo, hasta pérdida de la potencia sexual, dificultad para lograr una erección efectiva, y también puede producir eyaculación retardada. Ok. Fernando aclaró la pregunta y decía que la pregunta es si desde la faxafina, aparte de de mejor perfil por interacciones, es además más efectivo en algún escenario. Eh, sí, digamos, hay bastantes estudios que eh, documentan la efectividad de la vaccina para la ansiedad generalizada. Puede ser un medicamento, digamos, de elección para la ansiedad generalizada. Ok. Y la última pregunta que tengo es, tengo un paciente que actualmente está tomando Sediestrés. Este parece ser un medicamento más natural. ¿Qué se sabe de este? Sí, es interesante. Este medicamento creo que fue introducido relativamente recientemente al mercado. Tiene estudios comparándolo con benzodiazepinas y parece que tiene un efecto leve a moderado en reducción de la ansiedad. Yo lo he usado, tengo poca experiencia, pero lo he usado y la percepción que tengo es que es un efecto muy leve. Tiene la gran ventaja de que no es adictivo, no forma dependencia, ni crea alteraciones del sensorio, no disminuye el reflejo, ni produce somnolencia. Lo que creo es que es de poca potencia, pero Ok.
No, más bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo personalmente estoy bastante feliz con esta reunión porque vi que no solo habían pues, médicos de medicina corporativa, tenemos aquí también de CNC, a Rafa Cuña, de CENRAD y radiología, y creo que esta capacitación fue bastante provechosa, inclusive para los que no tuvieron la oportunidad de ver las otras dos, de Burnout y de nuevo también de todo el enfrentamiento a ansiedad y depresión, creo que puede ser sumamente valiosa. Doctor, más bien, muchas gracias. A los que son de medicina corporativa, les invitamos nuevamente a llenar la encuesta que se está trabajando para poder definir los ejes del próximo año de capacitaciones. Y por último, ¿verdad? Ya para finalizar, comentarles que el próximo 7 de noviembre tenemos la última charla la penúltima charla, y esa va a ser una actualización en el manejo de patologías. En este caso va a ser nuevamente la parte de fisioterapia y vamos a estar hablando de actualización en el manejo de patología de columna con lumbalgia y cervicalgia. Entonces, para que nos acompañen. Sin más por el momento, doctor Herrera Miguetti, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también. En unos 40 minutos vamos a estar subiendo la charla a la página de EduMédica, y así que buenas noches. ¿Sea algún comentario final, doctor? No, nada, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes y a todos los que nos acompañaron. Ojalá que sea de alguna utilidad. No, definitivamente. Hasta luego y feliz noche a todos. Buenas